Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Bueno, nuevamente, bienvenidos a este curso de teología. Vamos a estudiar la teología fundamental. Recordemos que estamos haciendo un repaso por algunos tratados de teología. Comenzamos estudiando la introducción a la teología. En este segundo curso es teología fundamental. Después vamos a ver teología de la creación. Continuaremos con antropología teológica. Después cristología. Después neumatología. Después misterio de Dios, eclesiología, escatología y mariología. Entonces vamos a estudiar la teología fundamental. Más o menos lo vamos a hacer entre 4 y 5 sábados, y vamos a ver los siguientes temas para que ustedes sepan que vamos a repasar en teología fundamental. Concretamente vamos a desarrollar 9 capítulos. La idea es que por sesión desarrollaremos 2 capítulos. El primer capítulo que vamos a estudiar y que vamos a estudiar hoy es ¿qué es la teología fundamental? El segundo capítulo, el deseo de Dios y sus consecuencias. El tercer capítulo, la revelación, camino de Dios al hombre. El cuarto capítulo, las etapas de la revelación. El quinto capítulo, razones para creer. El sexto capítulo, la transmisión de la revelación. El séptimo capítulo, la fe cristiana, encuentro del hombre con Dios. El octavo capítulo, la fe como proyecto vital. El noveno capítulo, los círculos del diálogo. Entonces, la teología fundamental va a estudiar los principios, los fundamentos. Y en esos principios nos vamos a encontrar con 4 grandes realidades. La primera de ellas, la revelación. La segunda, la fe. La tercera, Jesucristo, que le da plenitud a la revelación. Y la cuarta, la iglesia. Vamos a mirar qué es la teología fundamental, qué significa la teología fundamental, pero tenemos que saber que la teología fundamental ha tenido una historia, ha tenido un desarrollo histórico, que es lo que vamos a ver hoy. En los comienzos de la iglesia, San Pedro invitó a algunas comunidades cristianas que vivían en diversas regiones de Asia Menor a dar testimonio de su fe en Jesucristo. Está siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Eso lo encontramos en 1 Pedro 3:15. Dar respuesta a todo el que pida razón de nuestra esperanza. ¿Qué significa esto para nosotros los creyentes, los cristianos, los bautizados? Que todos los bautizados estamos llamados a dar respuesta, a explicar nuestra fe. Y recordemos que todos nosotros de una u otra manera somos interpelados por muchas personas, por muchas situaciones, y estamos llamados, como dice Pedro, a dar respuesta de la esperanza. El objetivo fundamental de San Pedro parece ser, por tanto, dar un doble respuesta en esta compleja situación. Por un lado, quiere consolar a los suyos y exhortarles a mantenerse firmes
en medio de las adversidades. Es decir, que estamos llamados a estar firmes en medio de las adversidades. ¿A partir de qué? A partir de la fe. Y por otro, les aconseja explicar hondamente la propia actitud a los demás, con el fin de que éstos los comprendan cada vez mejor. Donde quiera que se encuentren los cristianos, tienen que estar dispuestos a dar testimonio de su fe. Eso es muy importante. Y si miramos el magisterio del Papa Francisco, el Papa Francisco, obviamente siguiendo la tradición, también nos está pidiendo hoy dar testimonio de nuestra fe. En otras palabras, todo cristiano se encuentra involucrado en una gran aventura apostólica y se le pide tener la audacia de colaborar en esta empresa, manifestando sus creencias con naturalidad a los demás. Así se reconocerá a los seguidores de Jesucristo, en primer lugar por su modo de ser y de comportarse, y solo en un segundo momento por lo que dicen acerca de sus creencias. Entonces, fijémonos la primacía del testimonio. Es fundamental el testimonio. Tanto así que el concepto testimonio se ha convertido en una categoría clave de la teología fundamental. Es decir, que la teología fundamental también tiene que estudiar qué significa y qué implica dar testimonio y dar testimonio desde la fe. La palabra griega apología significa una defensa contra acusaciones o sospechas. En el siglo I, con vistas a las persecuciones que amenazan a los cristianos, San Pedro se refiere ciertamente a una defensa que pueda adquirir validez ante un tribunal. Instruye a los suyos sobre cómo ha de reaccionar cuando se les insulte o injurie, no con agitación y afectos, sino con argumentos sólidos que expliquen la propia actitud y apelen a la razón de los adversarios. Aunque la fe cristiana no se puede demostrar, sí se puede demostrar con nuestras creencias que no son absurdas y que es más razonable creer que no creer. Entonces, fijémonos que con nuestro testimonio podemos dar razón de nuestra fe, de nuestra creencia en el Dios vivo de Jesucristo. San Pedro describe el cristianismo como una religión de diálogo. Los cristianos están dispuestos a dialogar con todos sin excluir a nadie. Y esto es muy importante porque si miramos la Fratelli Tutti, el documento del Papa Francisco, el Papa Francisco apela al diálogo. Y ya cuando miramos la tradición, cuando miramos la génesis de la teología en sus inicios, nos damos cuenta de que la teología en sus inicios está llamada a dar en primer lugar respuesta de la fe y en segundo lugar a entrar en diálogo. Hay que dar al primero las razones de su creencia y al segundo las razones para poder al menor tomar en consideración el reto de la fe. El término griego logos quiere decir palabra, discurso y también fundamento, causa y razón. Los cristianos no solo son llamados a expresar su esperanza, sino el fundamento, la razón última de esta. Esto es muy importante, porque eso es lo que busca la teología fundamental, expresar la esperanza y dar fundamento de esa esperanza. La razón es una persona, no es un argumento. Es sencillamente Jesucristo mismo, que es el logo divino según el mensaje del Nuevo Testamento. Es decir, que nosotros vamos a dar esperanza de nuestra fe en Jesucristo. Vamos a dar razón de nuestra fe en Jesucristo. Creer es decir amén a Dios con todas las consecuencias. Es decir, es aceptar el mensaje que proviene del Dios de Jesucristo.
San Pedro amonesta a los destinatarios de su carta a dar testimonio de su fe ante todo en la vida diaria. En este contexto aparece la teología fundamental. No busca la polémica o la condenación, sino la fuerza de la verdad, vivida coherentemente, que sabe abrirse a la evangelización. Si consideramos la exhortación de San Pedro, nos damos cuenta de que hay un doble origen de la teología fundamental. Desde el principio, los seguidores de Jesucristo tendían a demostrar a judíos y paganos que la buena nueva contiene la verdad sobre Dios y el hombre. Apelaban a la racionalidad de los oyentes como camino para llegar a esta verdad. La defendían audazmente cuando era necesario y siempre confirmaron a sí mismo y a los otros creyentes que su fe estaba sólidamente fundada. Fijémonos que aquí hay un elemento interesante. Es decir, que cuando los primeros cristianos daban razón, sentido de su fe, apelaban a la racionalidad de los oyentes. Y aquí en esta frase está resonando la fides et ratio, la fe y la razón, que es un documento muy importante para entender en qué consiste ese diálogo entre la razón y la fe. La teología fundamental tiene una historia reciente. Nace de la apologética, defensa de la fe. Es decir, que cuando hablamos de teología fundamental, ella va a nacer de la apologética. Y la apologética está más o menos siglo XVII, siglo XVIII y una parte del siglo XIX. De allí, de la apologética tradicional, va a nacer en cierta manera la teología fundamental. Nace de la apologética defensa de la fe, a la que comienza a reemplazar a partir de finales del siglo XIX y plenamente en el siglo XX. Podríamos decir que la teología fundamental, tal y como la conocemos, se va a desarrollar en el siglo XX. No se trata solo de un cambio de nombre, sino de una nueva orientación y comprensión de la tarea que se quiere realizar. Los teólogos ven cada vez más claramente la necesidad de legitimar la fe. Es decir, que la teología fundamental quiere legitimar la fe en un discurso también válido a los ojos de los no creyentes, pero sin la pretensión de situarse en una posición metódicamente ascética sin prescindir de la fe. La nueva disciplina aparece por primera vez en los documentos oficiales de la Iglesia como una de las partes de la teología en la Constitución Deus Censitarum Dominus de Pío XI. Fijémonos cómo va apareciendo el concepto de esta teología fundamental. Posteriormente, sin embargo, desaparece hasta el punto de que el Concilio Vaticano II no la nombra. Solo varios lustros después se vuelve a hablar de la teología fundamental, precisamente en 1976, año en el que se publica un documento sobre la formación teológica de los futuros sacerdotes. Es decir, que a partir del año 1976 ya se va a comenzar a hablar de la teología fundamental propiamente. La Constitución Apostólica Sapiencia Cristiana de 1979, ese documento es muy importante, considera la teología fundamental como una de las disciplinas obligatorias después de la Sagrada Escritura, ya que se ocupa de las bases mismas de todos los demás tratados teológicos. Y esto es lo fundamental de la teología, fundamental, que se ocupe de las bases mismas de todos los demás tratados teológicos. También la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II la nombra explícitamente afirmando: la teología fundamental debe encargarse de justificar
y explicitar la relación entre la fe y la reflexión filosófica. Aquí podemos ver en cierta manera el objetivo, el cometido de la teología fundamental. Entonces le preguntan a usted, ¿qué significa y qué implica la teología fundamental? ¿O qué tiene que hacer la teología fundamental? Y entonces hay que decir varias cosas. Primera, se encarga de justificar. La teología fundamental justifica y explicita la relación entre la fe y la reflexión teológica. Fijémonos esos dos verbos de la teología fundamental. Por un lado, justificar y por otro lado, explicitar. Pero justificar y explicitar ¿qué? La relación entre la fe y la reflexión filosófica. Es decir, que la teología fundamental está en un permanente diálogo entre la fe y la misma reflexión filosófica. Y podríamos decir, la reflexión filosófica no es ajena a la teología fundamental, porque la teología fundamental tiene que entrar en diálogo con esa reflexión filosófica. Y esa reflexión filosófica, ¿dónde se da? En lo que llamamos las escuelas filosóficas. Entonces, la teología fundamental debe estar en un permanente diálogo, por ejemplo, con la filosofía personalista, con la fenomenología, con el existencialismo, con el mismo marxismo, con la filosofía del lenguaje y con otras filosofías, porque todas las filosofías, en cierta manera, están interpelando el dato revelado o la cuestión de Dios. Entonces, esta frasecita es muy importante, porque como lo ven ustedes, la teología fundamental tiene como cometido, en primer lugar, justificar, en segundo lugar, explicitar la relación entre la fe y la reflexión filosófica. Como su nombre indica, la teología fundamental considera los presupuestos, el fundamento de la labor teológica. Es decir, que la teología fundamental también toca los presupuestos, el fundamento. Y cuando hablamos del fundamento, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la revelación, a la revelación. Y cuando hablamos de la revelación, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la escritura. Pero la escritura leída ¿dónde? En la tradición. Y también nos estamos refiriendo a la respuesta que los hombres y las mujeres le dan a la revelación. ¿Y cómo es la respuesta? Es la fe. Dios mismo ha tomado la iniciativa. Entonces fijémonos que la revelación consiste en que Dios mismo ha tomado la iniciativa. Es decir, Dios le ha salido al paso a los hombres y a las mujeres. Y vamos a ver dos ejemplos emblemáticos. En el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 12, Dios le sale al paso a Abraham. Es decir, lo interpela, lo llama. Y en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1, 26, 38, Dios a través del ángel le sale al paso a María, es decir, la interpela y María, al igual que Abraham, responde desde la fe. Aquí hay una diferencia entre revelación y religión. ¿Cuál es la diferencia? La revelación es que Dios toma la iniciativa siempre. Siempre sale al paso del hombre. Siempre está en búsqueda del hombre. En cambio, la religión es el deseo que tienen los hombres de entrar en comunicación con el trascendente, es decir, con la deidad. Y cuando hablamos de deidad,
nos referimos a la divinidad. Dios ha salido al encuentro del hombre, se ha revelado con el fin de que el hombre le pueda conocer y amar con una profundidad mucho mayor que antes. Esta frase es muy importante porque tiene varios elementos. El primer elemento, el encuentro. Es decir, que la revelación implica el encuentro. Dios busca al hombre. Dios se encuentra con el hombre. Y eso implica la revelación. Pero eso tiene un cometido, tiene una finalidad. Es decir, ¿para qué Dios se revela? ¿Para qué Dios se manifiesta? Se manifiesta para que el hombre lo pueda conocer y amar con una profundidad mucho mayor que antes. Y cuando hablamos del conocer y de amar, estamos diciendo de que todo el hombre en todo su ser, con todas sus capacidades y todas sus facultades, está hecho para conocer y para amar a Dios. ¿Pero por qué está hecho para conocer y amar a Dios? Porque recordemos que todos hemos sido creados ¿a qué? A imagen y semejanza, que es lo que vamos a ver en la antropología teológica. Entonces, Dios toma la iniciativa, Dios sale al encuentro, Dios se revela, Dios se manifiesta. ¿Y se manifiesta para qué? Para que nosotros los hombres lo conozcamos y lo amemos. Y verdaderamente entremos en esa relación de intimidad. El hombre, por su parte, ha aceptado la revelación divina por la fe. Entonces, ¿cómo aceptamos la revelación? Por la fe, por la fe. Y ya decíamos en iniciación a la teología que la fe tiene unas características: confianza, escucha, obediencia y abandono en las manos de Dios. Entonces, fijémonos que cuando hablamos de revelación, también estamos hablando de la fe porque son términos correlativos. En ese sentido, la revelación implica la fe y la fe implica la revelación. Y estos dos conceptos son los presupuestos de la teología fundamental. Es decir, que estos conceptos son fundamentales, son capitales, son importantísimos para poder entender el desarrollo y el quehacer de la misma teología. Si no hubiera tenido lugar el acontecimiento de la revelación, no sería posible la fe. No es una realidad considerada puramente en sí misma, sino que está esencialmente constituida por la acción de Dios y la respuesta del hombre. Es por un lado la revelación divina en cuanto tal revelación y es por otro lado la revelación divina en cuanto se dirige al hombre como su destinatario que tiene razones para acogerla. La noción de credibilidad expresa que la revelación es una realidad distinta de la luz de la razón, pero que al mismo tiempo existe para ser recibida como tal revelación por el hombre. Revelación y credibilidad forman parte esencial del objeto primario de la teología fundamental. Entonces, ya decíamos que la teología fundamental tiene que justificar y tiene que explicitar las revelaciones de la fe con la filosofía. Y ahora vamos a decir que el objeto primario de la teología fundamental es la revelación y la credibilidad. Es decir, que el teólogo fundamental debe buscar la credibilidad de la misma revelación y de la misma actitud de Dios frente al hombre. Ahora bien, esta revelación y esta credibilidad implican que nosotros constantemente demos razón, y dar razón significa buscar
el sentido. El sentido. La credibilidad implica encontrar el sentido de nuestra fe. Todo el estudio se centra en la contemplación de Cristo, que mantiene una relación directa y única con los tres puntos focales de la teología fundamental. Es la plenitud de la revelación divina, la fuente de la credibilidad y la clave de toda nuestra fe. Es decir, el objeto de la teología aquí es contemplar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la plenitud de la revelación divina. Es la plenitud de la revelación. Cristo es la fuente de la credibilidad y Cristo es la clave de nuestra fe. Y allí tenemos un tercer elemento. Ya habíamos hablado de los presupuestos. Revelación, fe, y viene el tercer gran presupuesto que es Cristo. Cristo, que es el que da plenitud a la misma revelación. El nombre de nuestra disciplina está compuesto de dos palabras, un sustantivo y un adjetivo, teología fundamental. Mientras que el objeto, el contenido, se centra en la explicación del adjetivo, señalando las bases de todo quehacer teológico, el método se fija en el sustantivo. Se trata esencialmente de hacer teología. En suma, podemos decir que la teología fundamental nos lleva a seguir un método esencialmente teológico, con aportaciones apologéticas, enriquecido por una fuerte dimensión dialogal. En la Constitución dogmática sobre la fe Dei Filius, el Concilio Vaticano I se ocupó especialmente de las relaciones entre fe y razón. Fijémonos entonces cómo la Iglesia, a través de su historia, siempre se ha preocupado de este diálogo entre la fe y la razón. Afirmó que el asentimiento de la fe a la revelación está racionalmente justificado sobre la base de argumentos. Debido a las circunstancias del tiempo, optó por una postura más bien racional y en defensa de la apologética. Cuando se pone un acento excesivo en la argumentación racional, se puede perder el sentido del misterio que primariamente necesita expresarse por sí mismo. Los primeros teólogos fundamentales albergan por esto un cierto recelo frente a todo lo que pudiera ser estimado como apologético. Así, muchos teólogos fundamentales han retornado de una u otra forma a la problemática de fondo de la apologética, ya que quieren responder a la invitación bíblica de dar razones de su esperanza, de modo coherente y comprensible, incluso para una persona no creyente. Emplean un método de búsqueda de la verdad y no un método que investiga la verdad que ya se tiene. Un teólogo fundamental no puede dejar de lado su fe cuando estudia la misma fe. Ya lo decíamos en el primer curso de Introducción a la Teología, que el teólogo que pertenece a una comunidad de fe, que es creyente, pues debe tener fe para poder desarrollar el quehacer de su teología. Asume la tarea de elaborar una teología de la revelación a partir de la misma revelación, que al fin y al cabo no es asunto humano, sino misterio y don de Dios. Es decir, que el teólogo fundamental estudia la teología de la revelación. Y estudiar la teología de la revelación significa estudiar ese misterio de Dios que se ha ido revelando en la historia a través de Jesucristo. La teología fundamental propiamente dicha es una reflexión en el interior de la fe. Es decir, que el teólogo fundamental, cuando hace su reflexión, no la hace desde afuera, sino tiene que hacerla desde dentro de la misma teología, de la misma fe, para poder comprender la dinámica de la fe. Y eso significa que debe creer. Eso significa que debe ser creyente.
Eso significa que debe confesar su fe para poder entender la dinámica de la fe. Reclama la metodología que regula el saber de la fe. Presta particular atención al conocimiento de la Sagrada Escritura, al testimonio de la tradición, a las enseñanzas del magisterio, así como al modo en que estas realidades han sido vividas y explicadas en la Iglesia a lo largo de la historia. Entonces, el teólogo fundamental tiene que ir ¿dónde? ¿O a dónde tiene que ir para encontrar esas realidades que va a estudiar? En primer lugar, tiene que observar la Sagrada Escritura. Ya lo decíamos en el curso pasado, siguiendo a la de Verbum, la Escritura es el alma de la teología. Luego el teólogo fundamental debe ir a la Escritura. Y debe ir a la Escritura, pero una Escritura leída en el testimonio de la tradición. Y allí en la tradición encontramos unos momentos fundantes y estelares. Padres de la Iglesia, la liturgia, el mismo magisterio y la experiencia creyente, que es la experiencia de los santos y de las santas. Debe ir también, como lo dice aquí, a las enseñanzas del magisterio. Entonces, fijémonos que el teólogo fundamental debe estar en una relación directa con la escritura, con la misma tradición y con las enseñanzas del magisterio. El cristiano nace de un diálogo esencial entre Dios y el hombre que se prolonga en el corazón de cada creyente. Dios toma la iniciativa y habla. El hombre escucha y responde. Fijémonos esas dos dinámicas. Por una parte, ¿qué hace Dios? Toma la iniciativa, sale al encuentro, se manifiesta, se autocomunica. Eso se llama revelación y habla. Es decir, que aquí la palabra es fundamental porque Dios se expresa a través de su palabra. ¿Y qué hacen los hombres? Escuchamos y respondemos. ¿Y cómo respondemos? A través de la fe. Por eso, el verbo escuchar es fundamental, porque el verbo escuchar es el verbo de la misma revelación. Dios se manifiesta, Dios toma la iniciativa y el hombre, el creyente, escucha. Pero el escuchar debe implicar a todo el hombre. Concretamente, debe implicar el entendimiento y la voluntad para responder desde la fe. Y cuando se responde desde la fe, se implica el entendimiento y la voluntad. Es decir, se está haciendo un acto de fe. Comienza a entablar un diálogo entre fe y razón en la propia reflexión creyente. En la medida en que la fe afecta a su entera existencia, le impulsa a salir de la pura individualidad y dirigirse a los otros. La existencia humana está formada de interioridad y exterioridad, dimensión personal y social, pensamiento y acción. Y con todas estas dimensiones se siente el hombre en una relación necesaria. Sabe además que la fe es anuncio de la salvación a la que están llamados todos los hombres y descubre pronto su dimensión social y apostólica, misionera, evangelizadora. Por esto se ha dicho que la teología fundamental es un lugar de diálogo, de frontera, no solo con las otras religiones, sino también con las diversas formas de ateísmo especulativo y práctico. Entonces esto es muy importante, porque la teología fundamental implica un diálogo, pero un diálogo que se hace desde la fe, pero que dialoga con la razón filosófica, dialoga con las otras religiones y dialoga con las mismas ciencias y dialoga con el ateísmo. ¿Por qué? Porque quiere buscar su credibilidad, quiere dar razón de su creencia, quiere dar sentido a lo que cree y por eso busca la credibilidad frente al mismo mundo en diálogo. Es decir, exponemos las razones por las cuales creemos
qué nos lleva y qué nos motiva a creer. Por eso siempre está en un constante diálogo con las ciencias, como ya hemos dicho, con la filosofía, como ya se ha mencionado, y con las otras religiones. Entonces, un manual de teología fundamental debe tener unos capítulos. Primero, pues debe mostrar en qué consiste la revelación, en qué consiste la fe, la importancia de Jesucristo, la importancia de la iglesia, pero también debe tener un capítulo con las religiones, otro capítulo con la misma filosofía, otro capítulo con las ciencias y otro capítulo con el mundo contemporáneo, donde encontramos pues brotes de ateísmo y mucha secularización. Es decir, que el teólogo fundamental siempre debe estar en un diálogo permanente. De hecho, el magisterio de la Iglesia está desarrollando desde hace unas décadas una honda antropología y espiritualidad del diálogo. Bueno, hemos llegado a esta primera parte. Vamos a hacer un break, un descanso de unos 5 minutos y vamos a proseguir con el segundo capítulo, el deseo de Dios y sus consecuencias. Y vamos a el segundo capítulo, el deseo de Dios y sus consecuencias. Fijémonos lo importante de esta frasecita, el deseo de Dios. Es decir, Dios ha colocado el deseo en todos los hombres. Todos los hombres, de una u otra manera, estamos en esa búsqueda de Dios. Y por eso podríamos decir que hay religión. ¿Por qué? Porque la religión es una inclinación que tiene el hombre a buscar esa comunión con el trascendente, es decir, con la deidad, lo que implica la misma divinidad. Todos los hombres y todas las mujeres tienen ese deseo de buscar algo más allá de este mundo inmanente y quieren calmar ese deseo de Dios. Pero ese deseo de Dios ha traído unas consecuencias y trae unas consecuencias para las personas creyentes. Quien escucha a Dios sabe más sobre el mundo y sobre sí mismo que una persona que solo cuenta con sus propias fuerzas y luces. Es decir, no es lo mismo ser creyente que no ser creyente. Porque recordemos que la fe es una manera de conocer y de conocer nuestra realidad. Desgraciadamente, el mundo occidental, el mundo positivista, nos ha reducido a una manera de conocer la realidad. Pero resulta que la realidad es inmensa y no se puede acaparar desde un punto de vista, desde un mero conocimiento, sino que tenemos que apelar a otras maneras de conocer. Es decir, que el hombre de fe también conoce y conoce su realidad interna, pero también conoce otras realidades que lo interpelan, como la cuestión del sentido, como la cuestión de lo trascendente, etcétera, etcétera. Esta afirmación vale también si se la invierte. Quien busca un conocimiento profundo sobre la realidad que le rodea y la propia existencia es invitado a considerar la revelación divina. El término revelar en general significa desvelar, quitar el velo que esconde algo, manifestar lo que permanecía oculto o invisible. Si miramos el Antiguo Testamento, podemos descubrir que no hay un término específico equivalente a lo que solemos llamar revelación, ni tampoco un concepto general que se corresponda con él. Pero hay diversos modos concretos de referirse a la intervención de Dios en la historia de nuestro mundo. Desde la primera página de la Biblia
encontramos ese sentido eminentemente dinámico y eficaz de la palabra de Dios. Dijo Dios que exista la luz. La palabra divina es creadora. Entonces, Dios se revela, Dios se manifiesta y se revela a partir de la palabra. La palabra es creadora. Entonces, en la teología fundamental se va a estudiar ese proceso de revelación. Se puede decir que en un primer momento Dios revela su majestad y omnipotencia mediante hechos. Eso lo podemos observar en el Antiguo Testamento. Y el hombre puede llegar al conocimiento de Dios contemplando estos hechos. Es decir, la creación nos habla de un ser superior. Puede descubrir que la creación entera es un camino hacia Dios y más aún es una cosa dicha por Dios. Los padres de la iglesia concebían el mundo como una gran teofanía, una gran manifestación de Dios. Y cuando miramos a los grandes místicos, nos vamos a encontrar que los místicos valoran la misma creación porque en la creación encuentran las huellas de Dios. Es lo mismo que los salmos dicen sobre la creación. Eso significa que el universo es un signo de la presencia y belleza divina. Ahora, cuando miramos la misma creación, podemos encontrar allí los trascendentales: bondad, belleza y verdad. Es decir, que los seres de la creación son buenos, son verdaderos y son bellos. Y eso nos lleva a pensar que hay un Dios creador, un Dios que ha creado la bondad, la belleza y la misma verdad. Constituye en cierto modo una revelación natural cósmica de Dios que habla en las criaturas y a través de las criaturas. Sin embargo, no se trata de una palabra dirigida explícitamente al hombre como lo será la revelación sobrenatural o histórica. Una persona que percibe el misterio de la creación puede alcanzar con la luz de su entendimiento la existencia, la majestad y potencia del Creador y puede dar una respuesta de alabanza a Dios. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. La fe contiene, como hemos visto, una serie de verdades que son alcanzables filosóficamente con la luz de nuestra razón. Su conocimiento constituye un presupuesto necesario para acoger la revelación histórica. El Concilio Vaticano I afirma solemnemente: Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Y esto es muy importante. Con la razón natural podemos conocer a Dios, principio y fin de todas las cosas. El concilio quiso sostener con esto que a cualquier hombre se le puede hablar de Dios con sentido. Es decir, que recordemos que la teología fundamental busca encontrar el sentido. Ahora, si todos los hombres tienen razón, están provistos de razón, pues pueden conocer algo de Dios y por lo tanto se les puede hablar de Dios. Ahora, hay que conocer que todos los hombres y mujeres están constituidos ontológicamente para escuchar a Dios. Por eso Dios no se revela a un animal irracional. Dios se revela, Dios se manifiesta a los hombres. ¿Por qué? Porque estamos provistos para escuchar a Dios, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Entonces todos los hombres y todas las mujeres están provistos para escuchar a Dios y para percibir la acción divina en la misma creación. El concilio quiso sostener con esto que a cualquier hombre se le puede hablar de Dios con sentido. No hay contradicción alguna entre fe y razón, porque en la verdad revelada encontramos al mismo Dios que descubrimos como el creador del mundo cuando reflexionamos sobre la realidad. No hay contradicción entre la fe y la razón. Vuelvo a repetirles la necesidad de que ustedes en sus casas lean la Fides Ratio, porque allí el Papa Juan Pablo II va a mostrar esa relación entre fe y razón. La importancia de no romper el binomio fe y razón. Es decir, por un lado el fideísmo y por otro lado el racionalismo, porque eso sería desdibujar esa dinámica que se da entre la fe y la razón. La primera forma, la más antigua de las pruebas de Dios, se basa en la realidad del mundo. Podemos observar que nuestro mundo está en constante movimiento y en cambio permanente. Además, percibimos que en el mundo reina una gran armonía, un orden impresionante. Aquí, de fondo, están resonando las 5 vías que ha propuesto Tomás de Aquino. También nos serviría que ustedes allá en sus casas estudiaran la primera parte del catecismo, porque en la primera parte del catecismo, pues nos van a mencionar estas vías: la vía de la creación, la vía de la historia, la vía de la conciencia para intuir la presencia de Dios. El fundamento último solo puede ser algo que sea en sí perfecto y completo, que exista por sí mismo, con la plenitud más pura del ser y de la vida. Solo en Dios tiene la realidad del mundo su fundamento. Sin Él, en definitiva, nada existiría. Este es un elemento capital. Solo en Dios hay sentido en el mundo. Como la realidad existe y como presenta un orden con sentido, tiene también sentido creer que Dios existe como fundamento del ser y del orden del mundo. Es decir, Dios es el fundamento del ser, es decir, de todas las criaturas que están en el mundo y del mismo mundo. La creación divina sobrepasa nuestra capacidad de comprensión y manifiesta una grandiosa libertad. La opción por Dios significa una opción por la libertad y contra el primado de la materia. Es decir, que no estamos desde la perspectiva de la materia como tal. No estamos sumergidos en la materia, sino trascendemos la materia. El que cree en Dios afirma que el espíritu y la libertad no aparecen solo al final de una larga evolución, sino que están ya en el comienzo, e incluso que el espíritu libre es el poder que todo lo hace, todo lo sostiene, todo lo determina y todo lo ordena según medida, número y peso. Es que opta por Dios, opta por el sentido del mundo, un sentido que ciertamente nos sobrepasa con frecuencia. Entonces, una tarea de la teología fundamental es encontrar el sentido de la existencia. Pero ¿quién da el sentido de la existencia? Dios. Dios es el fundamento. Dios es el fundamento. Y aquí vale la pena, si tienen la oportunidad de hacerlo, leer la Suma Teológica en la primera parte. En la primera parte se nos habla de ese fundamento que es Dios, que le da sentido a la misma realidad. El mundo está hecho de tal manera que no es comprensible sin Dios. Es más razonable creer que Dios existe que creer que Dios no existe. La fe en Dios nada tiene que ver
con una negación del pensamiento. Es por el contrario el fundamento último del pensamiento y una exhortación constante a pensar. Es decir, los cristianos desde el comienzo están llamados a dar razón de su esperanza, de su fe, y eso obliga a que el creyente, a que el cristiano piense su existencia y busque el sentido de su propia existencia. Por eso, muy prontamente, el cristianismo primitivo entró en diálogo con las culturas que estaban alrededor de los grupos creyentes, de los grupos cristianos, y entró en relación con el pensamiento filosófico de aquella época, es decir, con los griegos, y dialoga con Platón, dialoga con Aristóteles, en cuanto que los seguidores de Platón y Aristóteles seguían las enseñanzas de Platón y Aristóteles, y entonces el mundo de antiguo entra en ese diálogo con estos seguidores de Platón y de Aristóteles y se entra en diálogo para demostrar la importancia de la fe. Es a la vez una invitación a amar el mundo sinceramente. ¿Por qué? Porque el mundo ha sido creado y ha sido creado bueno y es bello y es verdadero. Un segundo grupo de pruebas de Dios se basa en la realidad humana. El hombre es un ser finito, dependiente y amenazado por la naturaleza que le rodea, sujeto a la muerte. Con especial intensidad se plantea la pregunta por el sentido del hombre en la experiencia del sufrimiento, ya sea el sufrimiento propio o el ajeno, en la enfermedad incurable, en la preocupación, la soledad o el fracaso. Tampoco en nuestra búsqueda de la felicidad podemos alcanzar la plenitud. La felicidad puede desvanecerse en los momentos menos pensados. En el hombre no se da solo la experiencia de la plenitud, sino también la esperanza de la infinitud. La realización de este deseo insaciable de una plenitud última, de una justicia perfecta y una verdad infalible es algo que el hombre no puede alcanzar por sí solo. Es decir, necesitamos de la ayuda de Dios. Lo incondicionado y absoluto se nos revela también en el amor. Ansiamos lo infinito, lo eterno y lo absoluto, y no lo podemos alcanzar en esta vida. Aquí está la experiencia, o resuena la experiencia de San Agustín, porque San Agustín estaba insatisfecho hasta que se encontró con el Dios de Jesucristo. Y el encuentro con el Dios de Jesucristo cambió su vida, es decir, le dio sentido a su vida. Y esa misma experiencia de Agustín es la experiencia de muchos convertidos, muchos hombres y mujeres que estaban alejados de Dios y que en un momento se encontraron con Dios y Dios les cambió la vida porque les ayudó a comprender el sentido de su vida y sobre todo le abrió un nuevo horizonte. Por eso es importante, vuelvo y repito, porque lo hemos dicho en otros programas, leer la vida de los santos y de las santas, porque leyendo la vida de los santos y de las santas vamos a encontrar que fueron hombres y mujeres iguales que nosotros, pero que en un momento de su vida se encontraron con Dios y Dios cambió su manera de vivir, su manera de existir y su manera de pensar. Vivimos así en cierta tensión entre nuestra propia finitud e imperfección, por una parte, y el deseo de lo infinito, absoluto y perfecto por otra. Es decir, todos nosotros, en el fondo, tenemos deseos de infinitud, deseos de felicidad, pero solamente encontraremos eso cuando entremos en comunión perfecta con Dios, cuando verdaderamente nos dejemos tocar por Dios. Y allí obviamente está la vida de los santos y de las santas. Podemos experimentar la soledad más radical y a la vez las ansias más sinceras de ser comprendidos y aceptados completamente. Tendemos hacia una perfección última que no podemos darnos nosotros mismos. Es decir, necesitamos de Dios. Pero si el hombre no puede ser un ser absurdo, a nuestra esperanza en lo absoluto
debe corresponder la realidad de un absoluto. Nuestros interrogantes y nuestra búsqueda deben ser eco y reflejo de la llamada de Dios que se escucha en la conciencia del hombre. Esa perfección la vamos a encontrar en Dios. Pretender salvar un sentido absoluto prescindiendo de Dios sería un intento vano. Solo Dios es capaz de dar respuesta a los anhelos de felicidad que tiene el hombre. Por eso la importancia de la teología fundamental, porque como les decíamos en la primera parte, la teología fundamental busca la credibilidad y encuentra las razones y los argumentos necesarios para decir que en Dios se encuentra la verdadera respuesta a nuestra vida. Quien cree en Dios puede hacer justicia a la grandeza del hombre sin tener que rechazar su indigencia. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para entrar en comunión con Dios, es decir, para amar y conocer a Dios. Y cuando conocemos y amamos a Dios, verdaderamente estamos entrando por el camino de la felicidad porque encontramos sentido para nuestras vidas. La opción por Dios significa una opción por el hombre. El que ama a Dios, al Dios de Jesucristo, debe amar al hombre. Y allí está entonces todo este tiempo de Cuaresma, como este tiempo de Cuaresma nos muestra la necesidad de entrar en comunión con Dios, de reconciliarnos con Dios, pero también la necesidad de pasar haciendo el bien. Solo Dios existe, solo si Dios existe, tiene sentido la vida. Solo si Dios existe, tiene sentido la vida. Y esta frase se constata en la vida de los santos. Allí esta frase adquiere sentido, porque los santos han vivido esto, han encontrado su felicidad, su razón de ser, su sentido en Dios. Qué bueno leer entonces la vida de Agustín, leer la vida de Santa Teresa de Jesús, de Santa Catalina de Siena, de San Juan de la Cruz, de San Francisco de Sales, de Carlos de Foucault. Por ejemplo, la vida de Carlos de Foucault nos mostraría cómo Carlos de Foucault encontró su razón de existir, su verdadero sentido, cuando se encontró con Dios en el desierto. Entonces, el hombre no es un ser perdido en un cosmos insensible a sus preguntas y necesidades. Y el mundo no se haya regido por leyes abstractas, ni por el ciego azar, ni tampoco por un destino anónimo. Es decir, no fuimos arrojados a la existencia, como lo dirían otras filosofías, sino fuimos creados a imagen y semejanza para ser felices y estamos llamados a una misión concreta en nuestra propia historia. La fe en Dios nos da seguridad y permite, incluso exige, que nos aceptemos incondicionalmente a nosotros mismos y a todos los hombres porque somos aceptados incondicionalmente. Todo lo creado está marcado por la bondad divina. Todo lo creado está marcado por la bondad divina. Allí, esta frase le sale al paso a los dualismos, porque los dualismos en el fondo son perversos en cuanto que disfiguran el sentido de la realidad creada. Para el dualismo, lo creado, la materia, es mala en sí misma. Para nosotros los cristianos, lo creado y la materia es buena, porque fue creada por Dios y porque todo lo creado participa de la bondad, de la verdad y de la belleza. Es decir, que todas las criaturas
tanto racionales como irracionales, son verdaderas, son bellas y son bondadosas. Dios lo ha llamado al ser, ha querido que exista y lo sigue queriendo para siempre. Es decir, Dios sigue amando. Y a nosotros en particular nos sigue amando a pesar del pecado, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras inconsistencias. Dios te sigue amando. Y aquí resuena la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, cómo el padre sale al encuentro de su hijo y lo acepta, lo perdona, lo reconcilia a pesar de su pecado. Entonces, fijémonos la importancia de conocer esto para saber que Dios, a pesar de muchas dificultades de nosotros y de muchos pecados, Dios nos sigue amando. Mientras el Concilio Vaticano I habla de la conducibilidad de Dios a través de la criatura en general, el Concilio Vaticano II concreta esa doctrina con respecto al hombre. Parte de la idea de que el hombre solo se puede comprender sobre la base de su origen y fin en Dios. La Iglesia afirma que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana, ya que esta dignidad tiene en el mismo Dios su fundamento y perfección. Solo en el misterio de Dios tiene respuesta el misterio de nuestro ser humano. Respuesta que no soluciona el misterio, sino que lo acepta y profundiza. Entonces, fijémonos que nosotros nos entendemos a la luz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le da la razón a nuestro existir. Dios es un misterio profundo. No es un objeto del que se pueda dar constancia como de otros objetos. Dios no existe del modo que existen las cosas o los hombres en el mundo. La Biblia lo llama el Dios oculto, que habita una luz inaccesible. Como seres finitos, no podemos comprender nunca al ser infinito que todo lo abarca. Es decir, no podemos comprender su esencia, porque la esencia de Dios nos sobrepasa. Y aquí hay un principio. Un finito, y los hombres y las mujeres somos finitos, no podemos abarcar y comprender en su totalidad lo infinito. Ahora, como Dios es infinito, pues nuestra inteligencia, que es finita, que es pequeña, pues no puede abarcar de una manera absoluta el misterio de Dios, porque Dios siempre nos va a sobrepasar. Esto significa que tampoco podemos deducir este misterio de Dios del misterio de nuestro ser. Dios no es una invención del hombre, como lo dijeron algunos filósofos, un ídolo que hemos fabricado nosotros, y tampoco la proyección de nuestros deseos y nostalgias. Dios es verdaderamente Dios, solo si su misterio es más profundo y más grande que el misterio del hombre. Ante el misterio de Dios deben renovarse una y otra vez nuestras representaciones humanas de la divinidad. Por eso tenemos que rehacer el camino siempre de nuevo y ahondar continuamente en el conocimiento de Dios. El que cree tiene conciencia del misterio inescrutable de Dios y del hombre. El que cree está convencido de que el misterio de Dios es la única respuesta posible al misterio del hombre. Es decir, el misterio del hombre se comprende a partir del misterio de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de Jesucristo es el que le da el sentido al misterio del hombre. Es lo que la iglesia siempre ha dicho y siempre seguirá diciendo. No podemos hablar de Dios más que sirviéndonos del lenguaje de nuestro mundo. Y por lo tanto, la manera de hablar de Dios es una manera analógica, análoga. En el fondo, todos nuestros conceptos e imágenes expresan más bien lo que Dios no es que lo que es. Santo Tomás de Aquino. Dios no se adapta a ningún sistema.
y no funda ninguna concepción del mundo cerrada en sí misma. Al contrario, cada conocimiento sobre él desemboca en una verdad mayor. Podemos descubrir un mundo cada vez más extenso y profundo. La fe en Dios hace saltar todos los esquemas de nuestras concepciones de la vida para hacerle sitio al misterio cada vez más grande de Dios y del hombre. Eso lo podemos encontrar en la experiencia de los místicos. Los místicos en un momento de su vida callan porque el misterio les sobrepasa. Todo lo que nosotros decimos y pensamos de Dios solo resulta válido cuando se afirma en un sentido enteramente único, infinitamente perfecto. Todos los conceptos e imágenes que aplicamos a Dios son solo como una flecha indicadora. Entonces, fijémonos ese deseo de Dios que está en cada uno de nuestros corazones, porque recordemos que hemos sido creados a imagen y semejanza. Ya para concluir, en la clase de hoy vimos dos capítulos. Lo primero, preguntamos qué es la teología fundamental y decíamos que la teología fundamental busca justificar y explicitar la fe con las relaciones con el mundo de la filosofía y busca su credibilidad. Por lo tanto, siempre está en diálogo con las filosofías, con las ciencias naturales y obviamente con las religiones y otros movimientos. El segundo capítulo que estudiamos hoy fue el deseo de Dios, que todos los seres humanos, por el hecho de ser creados, por el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios, tienen deseo de Dios, están en una búsqueda permanente. Y nos dimos cuenta de que a Dios lo percibimos en su misma creación y también lo percibimos en el mismo hombre. Es decir, allí encontramos esa huella de Dios a través de la creación y a través del hombre. Y cuando hablamos de la creación, decíamos que la creación es buena, la creación es bella y la creación es verdadera porque fue hecha por Dios. Entonces, estos dos elementos que hemos estudiado son los primeros pilares para entender el desarrollo de la teología fundamental. Para dentro de 8 días vamos a estudiar la revelación como camino de Dios al hombre. Y vamos a estudiar, ya les voy a decir, el otro capitulito que va a ser el siguiente. Las etapas de la revelación. Lo primero, vamos a estudiar el concepto de revelación, qué significa el concepto de revelación, y en el cuarto capítulo vamos a estudiar las etapas de la revelación. Bueno, hemos llegado al final. Dentro de 8 días, no se me vayan a ir todavía porque os voy a dar una razón muy importante. Dentro de 8 días voy a dejar la clase grabada para que ustedes miren la grabación, porque yo tengo un compromiso el sábado dentro de 8 días, pero obviamente vamos a dejar la clase grabada para que ustedes miren la clase grabada. Muchas gracias, muy amables, por haber estado en esta primera charla de teología fundamental. Estén pendientes de sus correos, donde vamos a mandar algunos materiales, algunas encíclicas, para que ustedes estudien, pues, en qué consiste la teología fundamental, en qué consiste la revelación, en qué consiste la fe, etcétera, etcétera, para que ustedes vayan estudiando. Para esto que estamos estudiando es necesario que ustedes estudien el Catecismo de la Iglesia en la primera parte. La primera parte del Catecismo de la Iglesia va a mostrar la revelación, las etapas de la revelación, la transmisión de la misma revelación, etcétera, etcétera, porque es muy importante. Lo segundo que deben estudiar ustedes por su cuenta, yo se las voy a mandar de todas maneras, es la Constitución Dogmática Dei Verbum.
Dei Verbum. Ojalá estudiar las primeras dos partes, en qué consiste la revelación, la transmisión, para que ustedes entiendan este concepto, porque este concepto es un concepto transversal a toda la teología. Es decir, todos los tratados teológicos se fundamentan en la revelación. ¿Qué es la revelación? Es la automanifestación del Dios de Jesucristo a través de su Hijo, que es Jesucristo, por la fuerza del Espíritu que tiene un cometido. ¿Cuál es el cometido? Que entremos en comunión. ¿Y cómo entramos en comunión con Él? Cuando lo conocemos y cuando lo amamos. ¿Por qué? Porque estamos llamados a dar razón de nuestra fe, de nuestra existencia como creyentes. Bueno, no sé si hay preguntitas, interpelaciones. Andrea Naranjo quiere hablar alguna cosa. Antes de que Andrea hable, recuerden Tribuna Teológica, cada 8 días, los martes, es un podcast de un libro de teología donde hacemos una reseña de unos 8 o 10 minutos, donde mostramos el autor y el contenido del libro. No se les olvide escucharlo. Es una manera también de entrar en el conocimiento de la teología, de algunos temas teológicos. Tribuna Teológica, para que estén escuchando el podcast. Pueden entrar, ya los escribo por OP Colombia. Allí los audios están colgados. OP Colombia. Ahí les coloqué en el chat OP Colombia. Ustedes pueden entrar a OP Colombia, pueden descargar todos los audios que llevamos apenas 3. Para esta semana que viene vamos a colocar un cuarto, que es muy interesante. El cuarto que vamos a colocar da pistas para enfrentar el problema ecológico, para entrar en comunión con el Papa Francisco. Entonces, ese que viene es muy importante porque allí dan unas actitudes que nosotros debemos tener para enfrentar ese problema ecológico del cual estamos viviendo. Entonces, ustedes entran a OP Colombia, allí pueden descargar los audios. También, qué bueno que ustedes vayan pasando estos audios a la gente, a sus conocidos, a los catequistas, a la gente que se quiera formar laicalmente, para que la gente vaya conociendo. ¿Dónde se encuentra OP Colombia? Usted entra al internet, a la página de internet. Allí en internet coloca OP Colombia y ahí bota la imagen, la página, y allí entra a la página de OP Colombia, en nuestra página de la provincia de San Luis Bertrán de Colombia, y allí pueden encontrar muchos otros temas, otras charlas de otros frailes, y están los podcasts para que ustedes los descarguen, los escuchen y ojalá los puedan dar a conocer. Entonces, no sé si habría una pregunta por ahí, pero no sé, Andrea quiere hablar, pero no sé, el usuario, Fray Hernández es el que está manejando, pero por ahí como que no está. O me puedes escribir por el chat mientras tanto. Si quieren, me pueden escribir por el chat y yo leo el chat y entonces voy respondiendo porque mi compañero parece que no está en este momento, que es el que va dirigiendo le va dando paso a las personas que quieren hablar.
Me están diciendo, Fray, ¿puede por favor repetir el curso que sería bueno para los catequistas de OP Colombia? Mm, Todo esto queda grabado, queda grabado. Mm, Ustedes pueden entrar y allí lo van a encontrar. Claro, el deseo, aquí hay una pregunta interesante. Padre, ¿el deseo es la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Claro, al tener deseo de Dios, en el fondo estamos deseando a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por un principio de pericoresis. Donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Es decir, que la divina Trinidad viene a morar en cada uno de nosotros. Eso es lo que se llama la inhabitación trinitaria. Entonces, cuando una persona tiene ese deseo de Dios, de encontrarse con Dios, se está colocando en camino para ese encuentro con Dios, pero Dios, de una manera misteriosa, lo está atrayendo a esa comunión con Él. Esa pregunta se responde en teología espiritual, que también en familia dominicana está hoy dando ese curso de teología espiritual. Allí la gente puede entrar y puede ver los capítulos. Aquí me dice Norma, padre, por favor, ¿podría explicar un poco más la filocalia? ¿Es la filocalia o la filosofía, Norma? La filocalia es el conjunto donde se encuentran las sentencias y los apotegmas de los padres del desierto. Allí, en la filocalia, vamos a encontrar las enseñanzas de los padres del desierto. ¿Cómo se puede, aquí hay una pregunta interesante, cómo se puede interpretar la versión a la soledad sabiendo que tenemos un deseo de Dios, aunque no lo sepamos? ¿Sí? El mundo contemporáneo, posmoderno, le huye a la soledad y recordemos que la soledad, la verdadera soledad es una soledad sonora donde resuena la palabra de Dios. Por eso cuando vamos al Antiguo Testamento, el profeta Oseas lo dice claramente, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Eh, Hay que suscitar espacios de soledad porque tanto en la soledad como en el silencio habla Dios. Entonces, tenemos que hacerle espacio a eso. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno entra a la soledad y al silencio interior, la soledad es como una radiografía que nos muestra cómo estamos frente a Dios, frente a nosotros mismos y frente a las mismas criaturas. Por eso la gente huye del silencio y de la soledad. ¿Por qué? Porque tiene miedo a enfrentar sus problemas. Y la conversión, estamos en Cuaresma, la conversión implica eso, implica ir al desierto y dejarse interpelar por la palabra de Dios para que a partir de esa interpelación de Dios, cada uno de nosotros, con la gracia de Dios, empiece a entrar en el camino de la conversión. Bueno, bueno, creo que no hay de pronto así más preguntas. Recordemos, este curso va a durar más o menos un mes larguito, 5 semanitas, para que ustedes estén pendientes, porque es importante conocer los fundamentos de la teología fundamental. Ahora, estamos viendo una introducción, una iniciación a la teología fundamental. Entonces, estamos viendo una introducción, una iniciación a la teología fundamental para que ustedes estén pendientes. Después de este curso, vamos a ver la teología de la creación. Teología de la creación. Entonces, ya hemos visto un curso, la introducción a la teología. Ahora estamos viendo teología fundamental. Próximamente vamos a ver teología de la creación.
Ese curso de teología de la creación es muy importante para conocer el concepto de la creación y los libros que hablan de la creación. Entonces, para que estén pendientes.